mi kiosco. Hoy se habla de los perfiles de los candidatos que, de acuerdo con el cómputo que está arrojando el INE, serían los ganadores de un puesto en la Suprema Corte. Se habló de Hugo Aguilar, que, bueno, ya lo mencionábamos aquí, va a ser un presidente de la Suprema Corte de origen indígena. Recordemos que él es mixteca, particularmente él nació en Tlaxiaco, Oaxaca. La presidenta lo reconoció como un gran abogado, un hombre modesto. Escuchábamos el día de ayer en el Vox Populi, en el sondeo. La gente lo reconocía y decía, es una persona sencilla, humilde. Lo felicitó a la presidenta, a Hugo Aguilar, por su triunfo. ¿Cuánto crees, Arlene? 6 millones de votos con los que gana, con lo cual estaría superando los votos que obtuvo un partido político, el PRI, en la elección de 2024, de hace un año. Es más personas confiaron en Hugo Aguilar que por un partido completo en una elección presidencial como la que ocurrió el año pasado. Y esto sin el presupuesto de un partido político que además gobernó por casi un siglo, Miguel. Nuestros ojos están viendo historia porque además el año pasado vimos la llegada de la primera mujer presidenta, una deuda histórica para las mujeres. Y en estos momentos estamos viendo la llegada de Hugo Aguilar Ortiz, un indígena, activista, abogado, preparado en distintas materias y temas, que además regresa a no solamente ser simbólico, ser histórico para los grupos más marginados por parte del Poder Judicial, pues mientras liberaban a criminales y narcotraficantes en menos de 24 horas, hay comunidades indígenas que esperan décadas para tener una audiencia. Pues sin duda alguna, una buena noticia y venimos de gala. Así lo menciona la presidenta Claudia Sheinbaum. Me da mucho gusto que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, un muy buen abogado, muy buen abogado. Tengo el privilegio de conocerlo, no solamente sobre temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general. Tiene un amplio conocimiento, es un hombre modesto, sencillo, entonces nos da mucho gusto. Entonces es una nueva generación que desde mi perspectiva tienen que cumplirle al pueblo en el sentido, y a todos, a ellos mismos y al pueblo de México, de honestidad, de honradez y de imparcialidad, y no responder a grupos de interés. Todavía lo dije aquí en la mañanera, un ministro de la Corte quería aprobar una medida para que el SAT le regresara con intereses un pago de impuestos que se había retirado en la época en que él era director del SAT. Es increíble. Y tiene mucha fama, ¿no? El ministro, mucha. Tiene apellido de doble nombre, compuesto. Muy reconocido, pero un conflicto de interés increíble. Personas que deben 60,000 millones de impuestos y que pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y no hay resolución. Hay amparo sobre amparo sobre amparo, resolución al amparo del amparo del amparo del amparo. ¿Qué es eso? Reconocido por ministros de la Corte. Ayer se resolvió una duda que había. Se hablaba de que la presidencia de la Suprema Corte, de la nueva Suprema Corte, se podría estar determinando por el tema de género. Bueno, en la reforma al Poder Judicial está escrito en la ley que quien obtenga el mayor número de votos ocupa en primer momento la presidencia de la Suprema Corte y así en lo sucesivo por el número de votos que obtuviera cada candidato.
Por ello, quien se perfila a ocupar la presidencia de la Suprema Corte en esta nueva integración que va a tener de 9 ministros va a ser Hugo Aguilar. De acuerdo con el conteo de los cómputos que tiene el INE, hasta hoy, 4 de julio, al corte de las 9:20 horas, ya están computadas el 99.8% de las actas. Ya están computadas el 99.8%, es decir, ya casi acaba el conteo de los votos de la Suprema Corte. Y Hugo Aguilar tiene 6.078.115 votos. Por parte de las mujeres, en la segunda posición, por cierto, se encuentra Lenia Batres Guadarrama con 5.744.792 votos. Es decir, tiene casi medio millón más de votos Hugo Aguilar que Lenia Batres hasta este momento. Seguramente en el transcurso del día estará acabando el cómputo de las actas para la Suprema Corte y con ello se estaría definiendo. Hoy la presidenta habló particularmente de esta aclaración. Va a ser Hugo Aguilar, en caso de que se confirme así el resultado, que, pues bueno, ya la tendencia está difícil que cambie con este avance del cómputo de actas, pero, bueno, Hugo Aguilar estaría siendo el primer presidente de la Suprema Corte con esta nueva estructura y la nueva Suprema Corte que eligieron las y los ciudadanos a través del voto popular. Así lo comentó esta mañana la presidenta. Yo dije que había la posibilidad, de acuerdo como estaba la Constitución, que pudiera ser mujer, pero el mismo día de ayer dije, esto le toca determinando al Instituto Nacional Electoral. Y el instituto pues lo que define es que no, que es el que tenga mayor número de votos, y nunca planteamos algo distinto, sino lo que se habla es que este año son 5 mujeres y 4 hombres, porque son 9 integrantes de la Corte. Cuando se vuelva a elegir la Corte, pues tocará 5 hombres y 4 mujeres. Y pongamos las cosas como son, en un balance. Pues la mujer más votada, Lenia Batres, y el hombre más votado, Hugo Aguilar, ambos, a pesar de que no tuvieron la estructura, el presupuesto por parte del INE, como los partidos políticos, estructura territorial, muchos otros temas más, tuvieron más votación que el propio PRI. Ambos, los más votados. Pues el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo decíamos, como buena científica, saca los números y demuestra que sin duda alguna ese partido de la dictadura perfecta se queda por debajo de 2 personajes que encabezarían, sobre todo Hugo Aguilar, la presidencia de la República, Lenia Batres como la mujer más votada. Vamos a escucharla. La participación ciudadana 12.91%, o sea, casi 13%. Aquí está actas, 99.8%, o sea, prácticamente ya terminaron. Vamos abajo. Aguilar Ortiz Hugo. Votos, 6.078.082 votos. Solo Hugo sacó más votos que el PRI en el 2024. Luego, Figueroa Mejía Giovanni Azael, 3.6 millones de votos. Espinosa Betanzo Irving, 3.471.746. Guerrero García Aristide Rodrigo, 3.470.410. Batres Guadarrama Lenia, también creo que tuvo más votos que el PRI, 5.744.290. Esquivel Moza Yasmín, 5.194.044. Ortiz Alf Loreta, 4.919.043. Ríos González María Estela, 4.613.018. Y Herrerías Guerra Sara Irene, 3.152.275. Ese es el resultado de la votación y el presidente de la Corte es Hugo. Hoy también la presidenta hizo un llamado a la oposición, que como lo mencionabas el día de ayer, Arlene, la oposición en esta elección
pues le tiró a la flojera, a ser indolente, a rehuir del trabajo, a ser pues bastante flojitos, la verdad, ¿no? Con su llamado a no votar, en vez de pues revisar los perfiles y decir, bueno, este perfil coincide con la derecha y este es el perfil que va a defender los intereses de los de arriba. Eso debería haber dicho la oposición, pero no dijeron, no vayan a votar, aunque tengamos candidatos nosotros del PAN. Hoy la presidenta hizo ver pues que no tuvo mucho eco su llamado por parte de la oposición, porque ya que el PAN pidió no votar, pero sí salen sus gobernadores a votar en esta elección. Y también, pues el llamado que tuvo TV Azteca, que también tuvo una campaña de pedir no votar a la gente, pues tampoco le funcionó, ¿eh? Bastante malitos la oposición y la televisora que llamó a no votar. Y la presidenta, pues, les pidió en esta ocasión, pues, hacer su trabajo, organizarse antes de llamar a hacer un boicot. Si no se pueden organizar entre pocos, ¿tú crees que podrían organizar un país, Miguel? Además, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que se dicen demócratas, pero cuando llega el momento de hacer democracia, se quedan en esos espacios de dictadura donde la democracia no existía y les gustaba que la gente no votara. Pues ahí nos damos cuenta porque existen los fraudes electorales. Realmente nunca les interesó la votación y la voz del pueblo. Así lo menciona esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. No tienen ya impacto. O sea, hay mucha desesperación porque no tiene receptividad en la gente, en el pueblo. Han perdido mucha credibilidad, muchísima. Entonces, llaman a no votar. ¿Por qué llaman a no votar? ¿Qué impacto va a tener eso en el futuro? Prácticamente nada. Mejor que se organicen, ¿no? Porque así muy organizados, pues no están. Como les decía, el presidente del PAN llama a no votar y sus gobernadores votan. O sea, así que qué organizados. Llaman a una marcha y no pueden llenar ni la mitad del Monumento a la Revolución. Y los oradores. Entonces, ¿qué hay en este momento desde mi perspectiva en México? Mucha conciencia. Y la gente sabe. Entonces hay reconocimiento del movimiento al que representamos. Y no tienen eco los llamados de la oposición porque pues en realidad ya la oposición es muy chiquita. No, es chiquita porque no tienen credibilidad, no tienen autoridad para hablarle al pueblo de México. Porque el pueblo de México es bastante inteligente y ya no lo engañan. Además reconoce que en sus comentarios, además de que no tienen un sustento fuerte, son argumentos muy débiles, hay también clasismo y racismo en esos comentarios de la oposición y por eso no tienen eco, Arlene. Así es, Miguel, y es que además habrá que recordar cómo se hicieron publicaciones cuando llegan los resultados de Hugo Aguilar diciendo, ¿ustedes creen que las mujeres indígenas puedan votar o puedan informar su voto? Pues habrá que recordarles que hace unos meses decían que era tiempo de mujeres, excepto cuando no eran sus mujeres, decían que era tiempo de mujeres indígenas, excepto si no vendían gelatinas. Es decir, el discurso se cae, realmente nunca les ha importado que lleguen las personas. Y el día de hoy el cartón del monero Hernández lo explica muy bien, que por cierto los cartones, Miguel, lo han hecho increíble. El día de ayer mostrábamos a Benito Juárez diciendo ya era hora, y ahora donde dice, bueno, si no vende gelatinas no vale un indígena. Imagínese usted nada más. Pues eso es lo que piensan, pero no dicen. Y el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla del racismo que existe. Miguel, si les molesta que dejen de usar toga, que además es un traje colonialista, que utilizando toga cometieron tantos delitos como si como vistes, como te ves, cambiara la manera en la que piensas, en la empatía que tienes con la sociedad y la manera y responsabilidad de tomar decisiones, pues entonces mejor que ya se pongan la peluca de corte británica y además pues sesionen en inglés con acento británico, pues eso es lo que quieren. La presidenta Claudia Sheinbaum lo menciona y menciona que racistas son aquellos que no aceptan que los tiempos han cambiado. Vamos a escucharlo. Hay mucho, también hay que decirlo, mucho racismo, mucho clasismo, todavía en algunos sectores de la sociedad, no en el pueblo, no en la mayoría, pero sí hay
deberían de revisarse a sí mismos. La manera en que hablan, que actúan, que dicen, lo que escriben. ¿Cómo pueden comparar a Hugo con Benito Juárez? Bueno, claro, Benito Juárez fue el gran presidente, el gran dirigente del liberalismo, es un hombre extraordinario que marcó la historia de nuestro país. Pero en el sentido de que era un indígena zapoteco, que tuvo como impulso estudiar leyes para proteger a los indígenas, pues es lo mismo que impulsó a el próximo presidente de la Corte a estudiar leyes. Pero que además solo va a estar 2 años. ¿No? Sí, pero el tema aquí es esta cosa de que, ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. ¿Qué tiene malo que use textiles tradicional, bordados, hechos por manos indígenas? Si lo importante es lo que van a hacer. Entonces, en el fondo, hay un profundo racismo, clasismo, que es como algo que les toca internamente de que cómo es posible. Entonces, tienen que hacer una revisión ellos. Si hacemos una revisión de lo que dicen comentócratas, de lo que escriben, es que además de que todos dicen lo mismo, es muy aburrido, porque todos dicen lo mismo. Lees a uno y es como si leyeras a todos al mismo tiempo. Yo creo que se leen y de ahí sacan sus fundamentos para escribir su artículo, ¿no? Porque difícilmente puedes encontrar a alguien que diga algo original. Pero en todo eso es cómo es posible. No lo comparen, imagínense, abrazó al presidente López Obrador. Entonces, va a ser muy bueno, es un cambio profundo.